Saluditos para todos los que eh, me soportan estas descargas. Eh, Gracias por adelantado. Eh, mucha gente argumenta de que lo- los cubanos, para desacreditar a alguien, le llaman socialista, comunista, que aquí, por ejemplo, hay eh, corrientes de pensamiento que aquí en los Estados Unidos, que aquí eso no va a ocurrir. Y déjenme hacerle un breve recuento histórico de lo que es el socialismo. Erróneamente, las personas piensan que el socialismo viene de la Revolución Socialista de Octubre, Lenin, Trotsky eh, y toda esa gente, inclusive Marx, que es quien documenta o hace la base documental escrita de lo que es un tipo de socialismo, un tipo de comunismo, cuando en realidad el socialismo es un invento inglés, una combinación de corrientes europeas de la época, y que los precursores de ese socialismo, que se le llamó en ese momento socialismo utópico, porque era muy idealista, muy rancio, pero sus orígenes fueron en Inglaterra, en las Islas Británicas. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, esa corriente prolifera en el resto de Europa, pasea por Francia, llega a Alemania, y ahí entra a jugar el papel de Carlos Marx. ¿Qué pasa? Que Carlos Marx hace una separación de ese socialismo. Aquel, el inicial, el que le llamaron el socialismo utópico, queda eh, como en stand-by. Y entonces todo el mundo pone la atención en el socialismo, comunismo, está relacionado porque según la teoría de Marx, el socialismo es la vía para llegar, es la metodología para llegar a una sociedad comunista, que sería la etapa final de la historia, según Marx. Con la derogación del capitalismo, producto de la lucha de clase, el obrero iba a terminar con el capitalismo, bla, 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 y se iba a entrar en la etapa del socialismo. El socialismo iba a llevar un camino eh, eh, prudencial hasta el comunismo, y entonces ahí fin de la historia, porque ya con el comunismo, con esa sociedad perfecta creada en la imaginación de estos locos, ya no había necesidad de lucha de clase, porque ya las contradicciones no iban a ser antagónicas, iban a ser contradicciones de tipo negociables, y ahí terminaba la historia. Pero la realidad es que hago esta introducción para los que creen que en los Estados Unidos no hay socialismo. Sí lo hay. Cuando usted estudia el socialismo, las características del socialismo, socialismo no quiere decir 100% que se aplican todas las características que están en los manuales. No. Un socialismo gradual empieza por lo que le llaman la justicia social. Un socialismo gradual sería un gobierno, miren a ver, ustedes represéntense en la mente, ¿qué gobierno más se acerca a eso? Un sistema de gobierno donde se deja la propiedad privada, la propiedad corporativa, se alimenta eso, o sea, se deja de un lado eso. Sin embargo, se empiezan a hacer obras sociales sustentadas por la extracción de un fees
a esas corporaciones, a esa propiedad individual, a ese comerciante que genera riqueza, se le sustrae por mediación de los tax, de los impuestos, un dinero, y ese dinero se destina a las obras sociales. Cuando usted hace eso como gobierno, usted está cometiendo una injusticia mayúscula, porque usted está a el emprendedor, el que está ocupado en la sociedad por producir riqueza, usted le está quitando parte de esa riqueza para personas que pudieran haber sido productivas también, y sin embargo usted está contribuyendo a que haya una parte de esa población, de esa sociedad, que no contribuye y que viva a expensas del que está contribuyendo. Porque al final de la jornada, eso no se lo voy a explicar mucho, porque eso es perder el tiempo, porque mucha gente no entiende eso y siguen en el círculo vicioso de que el socialismo y la justicia social. Al final, lo que usted está haciendo es que usted está poniéndole un techo al desarrollo humano. Al poner un techo al desarrollo humano, el que tiene habilidades, cuando llega a ese techo, paró y no sigue generando riqueza. ¿Por qué? Porque ve una injusticia social inversa. Usted dice, el socialista te dice que la injusticia es el pobre, que hay que ayudar al pobre, al desposeído. Sin embargo, esa ayuda al pobre se convierte en una injusticia también social al que provee riqueza. ¿Por qué? Porque le pone límites, porque este no va a estar trabajando y proveyendo a una serie de parásitos sociales a su alrededor. Llega un momento que el hombre dice, no, espérate, si ya yo tengo lo que quiero, y déjame entonces bajarle la velocidad y bajarle el impulso a esta producción. Entonces, en este país, no en sus inicios, no en su primera etapa, pero una vez que se fue consolidando el sistema de gobierno, este país dejó de ser un gobierno y se convirtió en un estado federal, un estado que propicia esta situación. Usted lo ve ahora, las cosas que han salido a relucir de cómo se desperdicia el dinero de este país en cosas que no tienen nada que ver con la sociedad norteamericana. Inclusive no estamos hablando de ayudar al pobre dentro de los Estados Unidos, estamos hablando de ayudar al pobre en otros países donde los gobernantes que tienen la responsabilidad sobre esos pobres se roban el dinero, lo cogen para su beneficio propio, no se ocupan de sus pobres, y los Estados Unidos, bajo el ala y el pensamiento socialista oculto ese que hay, entonces derrocha recursos nuestros que nos quitan a nosotros, a los que son empresarios, a los que trabajamos, etcétera, a los que tenemos negocios, a las corporaciones de este país. Entonces, eso es socialismo. Etimológicamente, busque la palabra, busque el concepto puro, abstracto de la palabra socialismo. No es más que un gobierno que socializa la interrelación con sus integrantes, con los integrantes de la sociedad que componen, los integrantes de ese país, los ciudadanos de ese país. Es la forma de quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Dicho así, luce algo romántico, algo bonito, pero en la realidad, póngase en los zapatos de ese que hago referencia ahora, de que es al que le quitan. Póngase en los zapatos de que usted se haya sacrificado una vida, se haya comprado 3, 15, 5, 6 propiedades con esfuerzo, sin usted robarle a nadie, sino simplemente con esfuerzo e ingenio. Y entonces, que posteriormente, cuando usted ya esté logrando eso, entonces vengan políticos con ideas románticas y le digan a usted que usted tiene que dar 1% de su riqueza, de la que usted hizo con sacrificio y dolor,
para equilibrar a alguien que en lo que usted estaba haciendo tiempo extra, trabajando los sábados y algún que otro domingo para hacer un capital, para poner su negocio, comprarse la propiedad, ese estaba fiestando, estaba tomando cerveza, porque siempre la idea romántica, aparte del tipo, el desposeído, el que no tiene nada, el inválido, el que no, en ese caso no estamos hablando de ese caso, estamos hablando del bueno y sano, que tiene 2 manos, 2 pies y cerebro igual que usted, y sin embargo no lo usa para crear riqueza, sino que lo usa para malgastar el tiempo y dedicarse a otras actividades que no son productivas. Entonces, ese socialismo viene caminando en este país, no de la época de Clinton, no de la época de Bush, no de la época de Reagan, no, viene caminando desde que se creó la Reserva Federal y los planes sociales del ícono de los demócratas llamado Franklin Delano Roosevelt, que, by the way, gobernó por más de 3 periodos presidenciales y nadie criticó ni nadie se cortó las venas, y se metió 3 periodos presidenciales. Entonces, a partir de cierta época, claro, posterior ya a la guerra civil, y ya cuando se fue entonando el gobierno, Estado, porque ya yo hablo de Estado, ya esto no es un gobierno del pueblo para el pueblo, ya esto es un Estado profundo al que hace referencia Donald Trump. Es un Estado burocrático donde hay elementos que no son elegidos democráticamente, no son elegidos por nosotros, están puestos a dedo ahí por los políticos, y que después se enraizan en los puestos y crean una serie de mecanismos dependientes para ellos estar ahí colocados en el punto estratégico. Entonces, sí hay un socialismo en este país, y hay más socialistas de los que usted se imagina en este país. Lo que pasa, los politólogos y eso los han catalogado, lo catalogan, más bien dicho, por socialismo fabiano, haciendo alusión a un general romano que no podía, o sea, a los romanos les costó trabajo en Europa, en ciertos pueblos, conquistarlos, y entonces, o sea, le costó trabajo con esos pueblos de conquistarlos porque le hacían mucha resistencia. Entonces, yéndole de frente a esa resistencia, no dio resultado a las tropas romanas. Entonces, ¿qué se hizo? Se elaboró una táctica, una estrategia de ir sondeando, socavando la confianza en esa contra que le hacían a los romanos, en esos grupos que le hacían a los romanos, sembrándolos de espías, creando intrigas, o sea, disociando a esas fuerzas contrarias a los romanos, hasta que lograron penetrar completamente en sus fuerzas y los pudieron aniquilar. Entonces, por eso se le llama esto socialismo fabiano, porque es un socialismo suave, contrario, por eso hice la introducción al principio, al socialismo planteado por Marx. O sea, si vamos a establecer alguna diferencia, que yo no... son 2 estrategias diferentes. Una es la dictadura del proletariado, que conquista, le va arriba al capitalismo de forma agresiva. La otra estrategia, la suave, el socialismo fabiano, es lentamente convirtiendo las instituciones civiles creadas en la sociedad burguesa, en la sociedad capitalista, las van moldeando, las van penetrando, socavando, hasta llegar al punto de que revierten esas instituciones, y cuando usted ve lo que usted está viendo ahora, es un Estado potente, un Estado federal, donde un
donde un jefe, un director del FBI, tiene más poder posiblemente que el presidente. Desde el punto de vista estratégico, tiene más poder que el presidente. Aquí hubo casos, el caso de Hoover, que fue uno de los directores del FBI, que mantenía se dice que mantenía un archivo de sucesos secretos de la élite gobernante y de figuras públicas importantes, y esto le permitía a él tener esa posición de poder que no tiene un presidente, porque en este país el presidente puede estar 2 periodos de 4 años, a excepción del ícono de los demócratas, de Franklin Delano Roosevelt, que se metió esa caterva de años ahí transformando este país. Bueno, esa cobertura de la Segunda Guerra Mundial le permitió a Franklin Delano Roosevelt crear una serie de medidas que son de corte socialista. Analícelas para que usted vea. Analícelas para que usted vea. Socialismo no es pioneros seremos como el Che, con una pañoleta. No, no, socialismo son tácticas. Lo tiene usted ahí en la Italia fascista de Mussolini. Posterior a la Italia fascista de Mussolini, estuvo el socialismo arraigado ahí de manera brutal. Hay un señor de apellido Gramsci que elaboró un manual de tácticas para precisamente este tipo de socialismo fabiano. Entonces, por eso es que había contradicciones en el socialismo ruso y todas esas cosas, porque habían el socialismo de la Unión Soviética, por llamarlo identificarlo de una manera, era un socialismo internacional, era una proyección de socialismo hacia todas las naciones exteriores. Este socialismo es un poco más solapado, más nacional, pero que al final va a donde mismo va el otro. La diferencia que a mí me gusta dejar establecida es que uno es más agresivo, el otro es más lento. Pero, para decir verdad, el más lento es el más peligroso, porque es el que se disfraza y lo engaña a usted con más facilidad, porque el otro es fácil de identificar. Hay un dicho por ahí que la gente dice mucho, que dice: Dios mío, cuídame de las aguas mansas, que de las bravas me libro yo. Y eso resume lo que acabo de decir. El socialismo fabiano, que viene fabricándose en este país, de sus orígenes, que viene de la madre patria de este país, de los ingleses. ¿Ok? Porque hubo diferentes focos de filósofos socialistas con ideas socialistas en la Europa, incluyendo las Islas Británicas, que abrazaron esas ideas. Así que, para los que creen y hablan de que Estados Unidos, que aquí, que el socialismo, sí, aquí hay y ha habido socialismo siempre. Lo que no es el socialismo es que usted está acostumbrado, que es el de la vitrina, es el de la vidriera, el socialismo de Cuba, el socialismo de Venezuela, que inclusive tienen sus diferencias, Venezuela y Cuba, Venezuela y Nicaragua, Nicaragua y Cuba, Cuba y la Unión Soviética, Cuba y el campo socialista, el antiguo campo socialista en Europa. Pero en realidad, este socialismo de aquí es primo hermano del otro. Primo hermano del otro. Tienen las mismas ideas y los mismos objetivos, lo que lo manifiestan de diferentes formas. Uno es a base de golpe, uno es brusco, uno es una dictadura, como dicen ellos, que ellos critican las dictaduras de derecha y todo eso, pero ellos no se ocultan para decir, porque eso está en los manuales del socialismo y del comunismo, la dictadura del proletariado. Dictadura del proletariado, o sea, la dictadura de la plebe, del colectivismo. Entonces, este país, que su constitución orientó la libertad individual hacia los pilares más altos de la sociedad,
en este país, donde es la esencia de esa constitución tan grande, tan única en el mundo, aquí, en ese país, en este país, crearon ese monstruo, ese estado profundo, que ahora la gente lo toma como que hay una gente corrupta ahí. No, no, el estado profundo no son 5, no son 6. El estado profundo no tiene nombre. Es un concepto abstracto para decir que hay personal no elegido democráticamente que se posiciona en poderes estratégicos y convierte y han convertido este país en un estado donde apuntan a las corrientes socialistas, socialdemócratas, como usted quiera llamarlo. Para mí es la misma porquería. Cuando usted me habla de justicia social, ya usted está embaucando a las personas. Porque no puede existir justicia social cuando usted le quita al que tiene para dársela al que no tiene. Porque hay que analizar por qué este no tiene y este otro sí tiene. Así que esto es más complicado, mucho más complicado. Uno trata de conversarlo de forma llana, así como si estuviéramos hablando en el campo, a la sombra de un mango, de una mata de mango, siempre cuidando no nos vaya a caer un mango verde en la cabeza, porque eso no debe ser muy grato. Pero lo analizamos así, de esa manera. Pero eso es lo que hay. Sí ha habido socialismo y hay socialismo en este país. Claro que hay corrientes opuestas a esa filosofía. Gracias a eso hemos sobrevivido y se le ha puesto lastre y trabas a esa corriente filosófica de políticos que están aquí solapados y que en su mente tienen las ideas del socialismo. No el socialismo de la Unión Soviética, acuérdense, son primos hermanos, pero sí socialismo. Se puede definir como un socialismo, porque son entes políticas que ponen medidas, leyes políticas, directivas políticas que conllevan a colectivizar el país. Colectivizar el país. Entonces, infórmense, busque, documentese, busque la historia, usted se va a dar cuenta de que este país ha estado siempre expuesto a esas ideas. No de abajo, no de los ciudadanos de abajo, no, de las élites. ¿Usted quiere ver un ejemplo clásico? Bueno, ¿por qué existen tantos capitalistas que se les sale la baba cuando hablan de China? Ese es ahora el boom mediático. La China es una maravilla. La China es lo último, es la última Coca-Cola del desierto. Señor, esos chinos, para lograr lo que han logrado, ha sido prácticamente, bueno, como lo fue la historia de los chinos, un feudalismo dictatorial del que usted no puede zafarse, porque el feudalismo antiguamente usted se iba de este pueblo y podía vivir un poco independiente del señor feudal. Podía un poco vivir independiente del señor feudal. O sea, si usted vivía bajo la sombría del señor feudal, tenía que entrar por el aro. Pero usted tenía la posibilidad de irse debajo de la influencia de ese señor feudal. Pero los chinos no. Los chinos es una nación cerrada culturalmente, porque ellos exportan pero no asimilan nada. Si no, usted me dice qué cantidad de migrantes han ido a parar a China, cuánta gente que no son chinos viven allí, compárelo con la población, y usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo, de que sí, China ha logrado lo que ha logrado porque ha abrazado las estrategias capitalistas con una población prácticamente esclava, sumida en un proceso de vigilancia y
y de controles poblacionales que son la ilusión, los sueños húmedos de las élites de estos países de aquí del occidente. Sí, son los sueños húmedos de todos esos empresarios portentosos, porque en su imaginación, en su gran imaginación y su cerebro brillante de hacer divisas, hacer dinero, están pensando en ellos, en tener una población maniatada, bajo los efectos de las drogas, ¿cómo decir?, recreativas, bajo la influencia de yo te doy entretenimiento y te pongo después de las 12 horas, las 10 horas de trabajo, de trabajar como un animal, te tengo un apartamento bien bonito, pero sin libertad. O sea, el día que tú te quieras salir de eso, porque no te dio la gana de decir, mira, ya me cansé de esto, ya no importa el apartamento, me voy a vivir para abajo de un puente o me voy a vivir para un bosque. Esa libertad usted no la tiene en ese sistema, porque de la forma que está diseñado, si eso se globaliza, ese sistema no le va a permitir a usted la libertad de salirse de él, como usted tiene la libertad ahora de salirse del que está. Porque mucha gente de los que usted ve que están debajo de un puente, eso, o bien es por adicción a las drogas, o porque colgaron los guantes con el sistema. De una forma u otra se cansaron del sistema y dijeron, no, ya me cansé de servir socialmente al país y voy a vivir de parásito de por vida. O sea, no todo lo que usted ve es lo que es, porque hay veces que la vista no hace fe. Hay veces que la vista, en la mayoría de los casos, hace fe, pero hay veces que no hace fe, que usted ve algo, pero que usted tiene que adentrarse a investigar eso para saber si en realidad es lo que usted está viendo. Entonces, para no desviarme del tema, porque el tema de China es vasto y extenso, el sistema de China es básicamente el sueño de los socialistas fabianos de este país. Por eso es el acercamiento a veces que uno dice, pero ¿cómo es posible si estos son capitalistas? No es que no son capitalistas por fuera, pero en su profundidad tienen pensamientos socialistas, socialdemócratas, como usted quiera llamarlo. Para mí, repito, no me canso de decirlo, es la misma porquería. Porque le pasa por arriba a la libertad individual, le pasa por arriba a los 3 derechos naturales que tenemos los seres humanos, que no los otorga ni los da por decreto ningún gobierno en este mundo. Eso es derecho natural del hombre: la libertad, la vida y la felicidad, el derecho a buscar la felicidad. Esos 3 derechos son naturales del ser humano, y ningún gobierno, por poderoso ni hegemónico que sea, los da. Ya hay que considerarlos como parte del ser humano. Entonces, todo el gobierno, toda entidad que coarte esos 3 derechos no sirve. Categóricamente, es una verdad absoluta, no sirve. Porque al final el gobierno es un mal necesario, porque no somos capaces de autodisciplinarnos. Si no hubiera el peso de la ley, usted no respetara como respeta a veces los derechos de su conciudadano. Entonces, básicamente, sí hay socialismo en este país, y a mí me molestó mucho un intelectual ya fallecido, que no voy a mencionar el nombre porque no quiero entrar, que yo inclusive me disgusté mucho y escribí una carta abierta. Se la escribí, no sé si la leyó, eso no me interesa, pero yo me desahogué con eso. Que en un comercial, cuando estaba cuando la presidencia
del 2020, cuando se estaba disputando la presidencia del 2020, él estaba haciendo este comercial. Me extrañó siempre porque un cubano, intelectual cubano exiliado que haya sufrido los desmanes del régimen cubano y que aquí en un comercial se atrevió a decirme, porque eso para mí fue un atrevimiento mayúsculo, un insulto a la inteligencia y una falta de respeto. Se atrevió a decirme, cuando digo a mí, a muchos otros compatriotas, de que el gobierno de Biden no era socialista. O sea, que Biden no era socialista. Se atrevió a avalar esa falacia. Entonces, de ahí para allá, yo lo bajé del altar y dije, de la misma forma que se vende aquí al extranjero, ¿qué puedo dejar yo para? O sea, que perdió la credibilidad que yo le tenía. Porque para decirme a alguien a mí que yo no puedo reconocer el socialismo, como dice una canción por ahí que dice, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado. Así que, y se atrevió a hacer el comercial ese que estuvo dando vuelta en el radio, ahí, y yo dije, contra, tú sabes, es una lástima porque fue buen escritor. Yo leí varios de sus libros, interesantes, inclusive lo oía muchas veces por la radio, pero hasta ahí. No me gustó esa posición que adoptó. No que estuviera en desacuerdo con Trump, que fuera, no, porque yo respeto el derecho a tener preferencia por un político, pero no decir, no prestar su imagen para decirle a los compatriotas suyos de que no éramos capaces de reconocer el socialismo y qué era socialismo y qué no era. Eso para mí es una falta de respeto, porque tal vez no podré hablar de muchas cosas y estaré limitado a lo mejor para conversar de otras cosas, pero de que conozco el socialismo, o como quieran llamarlo, o como quieran identificar a la mierda que se trató de implantar en Cuba por más de 67 años, eso no tiene discusión. Entonces, voy a dejarlo ahí, pero sí hay socialismo. Y si se duermen en los laureles, cuando despierten, van a tener la cartilla debajo del brazo y la libreta de reportes para darle crédito ciudadano, como hace el sistema chino con su población. Saludos, se les quiere. Nos vemos.